Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy la asesora virtual del módulo 4 de la prepa en línea de la SEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, a nuestro segundo espacio de aprendizaje. Espero que les sea de mucha utilidad. Vamos a ver muchas cosas. Obviamente, el día de ayer estuvimos revisando algunos puntos. Sin embargo, me parece que todavía es importante, checar otros aspectos que también considero que ustedes necesitan aclarar. En el sentido de, las actividades, por ejemplo, que ya estoy revisando, que ya les estoy enviando su retroalimentación. Espero que las estén checando, porque debido a eso, pues, también está enfocada esta sesión. Bienvenida, Tania. Me da mucho gusto que hayas llegado el día de hoy. Sí me escucho bien, ¿verdad? Bueno, en lo que se conecta Tania. Entonces les comentaba, creo que hay algunos puntos que ayer, por ejemplo, les estaba también platicando, estábamos revisando, en referencia a los, pues, cómo citar sobre todo. Hay algunos he encontrado todavía algunas actividades que tienen algunas características de plagio. Ayer les comentaba, probablemente es porque ustedes, pues bueno, de manera inconsciente no se han percatado que están incurriendo en plagio. Sin embargo, es también necesario que ustedes verifiquen qué es lo que quizá no está quedando muy claro, qué es lo que está pasando. Obviamente ustedes sabrán qué es lo que realmente está pasando y por lo cual ustedes están recibiendo algunas bajas calificaciones, pero les digo, desde ayer lo platicábamos un poco en relación a esto. Estoy buscando el archivo para que se los pueda yo compartir, sobre todo y hagamos esta revisión. Ya también en el foro de novedades les compartí la sesión del día de ayer y también les compartí el material que revisamos sobre fuentes confiables y no confiables para que vayan, pues, checándolo. Les decía, quizá, les sea un poco, pues, quizá no estaban tan acostumbrados, ¿no?, a trabajar de esta manera, quizá, necesitan también fuentes donde puedan buscar información. La tabla que ustedes estaban trabajando, que han estado trabajando algunos de ustedes desde hace unos días, sobre la actividad integradora número 1, en donde ustedes tienen que leer, hacer una lectura de 3 obras de diferentes épocas, y sobre eso deben de trabajar algunos aspectos, sobre todo en aspectos de análisis de los textos. Les decía, quizá no estaban tan acostumbrados, sin embargo, no por eso significa que no lo vayan a poder realizar. No está nada complicado, solamente es como poner mucha atención en detalles y sobre todo les decía, como quizá no estamos muy familiarizados con identificar personajes, ayer también les comentaba que probablemente en la parte de los personajes no viene tal cual delimitados o muy bien definidos. Habrá que, pues, trabajar la parte de la interpretación de estos elementos para que sobre eso se pueda, pues, identificar y se pueda trabajar todos los demás aspectos de la tabla. Y es lo que yo he visto, que está faltando un poquito en ese sentido. Entonces, por eso vamos a hacer la revisión. Ahorita, primero me gustaría la revisión de lo que es plagio, para que sobre eso y si ustedes también identifican que quizá algún punto está incurriendo en plagio, identifican algún aspecto que digan, bueno, creo que no lo cité o no le di el crédito al autor, entonces yo les sugiero que, ya que lo identifiquen, bueno, eliminen el archivo, el documento, si es que ya no se los he calificado, lo eliminen de plataforma, lo modifiquen y ahora sí lo vuelvan a subir para que sobre eso, ya con estas especificaciones, pues bueno, ustedes puedan trabajarlo y sobre todo, pues tengan también una mejor calificación. Les decía, también les comentaba ayer, a veces inconscientemente, a veces quizá conscientemente,
porque no nos da el tiempo, porque quizá dijimos, bueno, ya me voy a lo rápido, lo que ya está en internet. También les comentaba, no porque esté en internet significa que sea correcto, que sea adecuado. Entonces, a veces bajamos información de internet que está mal, información que quizá otros alumnos subieron de sus actividades y no son adecuadas, no tienen la mejor calificación, quizá una calificación muy baja porque tenía diferentes errores, etcétera. Entonces, por eso les decía, quizá conscientemente, pues sí, porque estamos accediendo a esto con toda la intención de solamente copiar y pegar. Inconscientemente, cuando decimos, bueno, es que no sabía que estaba yo, pues, incurriendo en plagio, porque quizá fue un párrafo, fue quizá la parte de la reflexión de las preguntas de análisis. Entonces, por eso vamos a realizar esta revisión de, sobre todo de esos aspectos que pudieran estar un poco, pues, confusos. De modo que ya no vea yo, pues, que los estoy afectando precisamente por apegarme a la rúbrica en donde establece que si hay elementos de que fueron tomados de otros sitios, pues, bueno, se les deba ir penalizando con puntos, que van disminuyendo. Bueno, les recuerdo entonces, estos espacios se realizan para que ustedes, pues, puedan interactuar conmigo, para que me puedan hacer llegar esas dudas, esas preguntas que han tenido en la realización de sus actividades. Ayer también les explicaba, no vamos a hacer como tal la actividad, sin embargo, los puedo orientar en algunos aspectos que puedan estar como todavía muy, o quizá muy poco claros. Entonces, en esta sesión les comento el propósito también de esta sesión en específico, es brindarles herramientas y orientación necesaria para que puedan ustedes realizar las actividades de una manera más precisa, logrando así un excelente inicio de módulo. Sobre todo porque les comentaba, no tenemos quizá el hábito de la lectura y no lo hemos venido manejando tanto. Entonces vamos a tratar de o bien desarrollarlo o recuperarlo si es que en algún momento lo llegamos a perder, porque ahora sí son muchas, muchas lecturas. Es la continuación del módulo 3 y sobre todo aquí pues va a haber mucho más de lo que trabajaban en el módulo 3. Les comparto entonces mi archivo, ¿sale? Em, Tania, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta con lo que vamos revisando, puedes compartirlo, ya sea que levantes tu mano y actives tu micrófono o bien en la parte del chat para que así lo vayamos analizando, lo vamos respondiendo, ¿sale? Bien, este es el archivo que les voy a compartir en un momento más en el foro de novedades. Vamos a trabajar acerca de lo que es el plagio. Y bueno, el plagio no es más que copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Entonces, les decía, si nosotros vemos en internet un archivo, lo copiamos y lo pegamos y lo subimos a la plataforma de la prepa en línea, obviamente con nuestros datos, con nuestro nombre completo, con nuestra información y lo presentamos así para que un asesor virtual lo revise, en ese punto ya estamos cometiendo plagio, ya sea que solo hayan tomado una parte, quizá de esa actividad, o hayan copiado en la totalidad ese documento que encontraron en internet. Entonces, sería plagio parcial o plagio total, ¿ok? De acuerdo a la definición de la Real Academia Española, el plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, que es lo que les acababa de comentar, ¿no? Sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Es ahí donde venimos nosotros a hacer la diferencia. Podemos tomar la información de alguien más y yo les comentaba, quizá está siendo confuso porque no encuentro cuál es el tiempo en la obra o cuál es el contexto del autor, o quizá no comprendo muy bien cuál fue el autor de cada una de las obras. Bueno, entonces voy a investigar un poco en internet. Sí busco en internet, pero porque obviamente muchas veces tenemos que buscar de diferentes medios, ¿no? De diferentes buscadores, sobre todo de fuentes confiables, para que así podamos tener esa información, pero no nada más es buscarla, es también procesarla y expresarla desde nuestro punto de vista, con nuestras propias palabras. Esa sería una manera. La otra es dándole crédito al autor, que ahorita les voy a explicar.
Dice, el plagio posee dos características, la copia total o parcial, no autorizada de una obra ajena, porque bueno, está en internet y muchas veces como está en internet decimos, bueno, pues ya está ahí, lo copio y lo pego. Pero también estamos pues tomándolo tal cual de un autor, que es una obra ajena a nosotros y no tenemos tal cual la autorización. La presentación también, otra característica, la presentación de la copia como obra original propia, suplantando al autor verdadero, que es lo que les comentaba, tal cual lo copio y lo pego en el documento, lo subo con mis datos y digo, bueno, es mío, ¿no? Acá en lo que estamos solicitando durante todas las actividades de la prepa en línea es que ustedes expresen sus propios puntos de vista, sus propios análisis de las, precisamente, de las obras, la interpretación, las ideas, los argumentos. Entonces, por eso, aunque digan, bueno, pues es que yo estoy presentando la actividad, sí, pero acá lo que se trata es que tú aprendas, ¿no? A hacer precisamente este tipo de análisis. Entonces, ya que tenemos esta definición, ahora sí, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué se puede plagiar? Se puede plagiar pues casi todo. Tenemos monografías, folletos, impresos, escritos, artículos de revistas, composiciones musicales, por ejemplo, hemos visto cuando algún autor tal vez denuncia a otra persona, a algún artista, porque copió tal cual o se basó en la obra precisamente de este autor, en su música, en alguna canción y entonces por eso es que están incurriendo en plagio. Eso sí lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Casos así. Hemos escuchado también casos de obras cinematográficas, tal cual, películas que fueron basadas en las ideas de alguien más o quizá alguien más la creó y entonces yo lo llevo al cine y entonces lo presento como mío, también es una forma de incurrir en plagio. La verdad es que hay muchos casos, no crean que solamente es exclusivo de prepa en línea, hay muchos casos en donde se puede incurrir en plagio, pero acá les decía, lo importante pues es evitarlo en la medida de lo posible, ¿ok? Tenemos también esculturas, dibujos, pinturas. Eso sí, las pinturas han sido muchas veces plagiadas, ¿no? A veces una obra de un autor muy, muy reconocido, de repente salen diferentes copias de esa obra y obviamente pues no le están dando el crédito también al autor, lo están presentando, le están sacando sobre todo provecho al vender, al comercializar estas obras. Entonces también los libros, muchas veces los libros, los autores, por eso es que tiene un costo cuando uno lo compra, porque ahí va incluido pues toda la autoría, ¿no? Del escritor y muchas veces copiamos o compramos copias de esos libros, también estamos incurriendo, pues obviamente en que pues este delito pues se siga dando. Les decía, dibujo, pintura, obras arquitectónicas, programas, también programas, por ejemplo, cuando tenemos las copias baratas, ¿no? De quizá de una paquetería, cuando instalamos alguna computadora, alguna laptop, algún dispositivo, y bueno, tenemos ya ahí la paquetería que no es la original, que es una copia, pues bueno, también. Formas de dibujos, signos, modelos, patentes, marcas, por ejemplo, lemas, frases, etcétera. Bueno, todo eso, traducciones, adaptaciones, revisiones, compendios, arreglos musicales, entre otros. Bueno, tenemos ya aquí el punto en donde les digo, casi todo se puede plagiar, lamentablemente. ¿Cómo podemos evitar, pues, incurrir en plagio? Simplemente dándole el crédito a todo el material utilizado en un trabajo. Hay diferentes formas en que podemos darle el crédito al autor. Por ejemplo, siempre tomar los datos de la fuente de la que se obtiene la información. Muchas veces ustedes al final, ahorita estaba revisando, por ejemplo, las actividades y veo que hasta el final, perdón, de la actividad y hicieron un listado de todos los autores en los cuales ustedes se apoyaron para realizar su actividad. Sin embargo, no porque hayan colocado solamente la lista de los sitios consultados significa que le están dando el crédito. El punto es que dentro de la misma actividad se indique que, por ejemplo, por eso ustedes han visto que lleva como un numerito pequeño cuando tenemos alguna frase que está entrecomillado, que está quizá hasta en cursiva. Bueno, pues entonces ese numerito nos hace referencia a que esa frase o ese aspecto
de ese párrafo fue tomado de, y entonces ya nos lleva a la lista, pero no nada más es colocar el autor o el link de donde se tomó, es darle el crédito, pero especificando qué punto fue el que se tomó. Entonces, dice tomar siempre los datos de la fuente de la que se obtiene la información, ¿ok? Otra forma en que se puede dar crédito al autor, citar con la frase o el párrafo, que es lo que yo les decía. Quizá me fui a investigar acerca de la autora porque no sabía tanto de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, entonces como voy a investigar acerca de la autora y quiero plasmarlo dentro del contexto del autor, entonces busco información. Sí, pero esa información que yo estoy tomando tal cual, literal, de lo que encontré en internet, lo voy a colocar entre comillas. Y ya después de colocar entre comillas, ahora sí, yo solita voy a explicar con mis propias palabras por qué ocupé esta parte del entrecomillado, por qué ocupé esa información, o bien lo explico de manera que yo lo dé a entender a las demás personas que pueden leer el documento. Entonces, de esa manera estoy respetando esa idea que está entrecomillado, pero también estoy explicándolo con lo mío, con mis propias ideas. Entonces, ahí es donde se va a identificar que se le está dando el crédito porque lo estoy entrecomillando y al final coloco el listado, les decía, el listado con los autores tal cual yo los encontré en internet, ¿ok? En la parte de abajo viene un ejemplo y dice, por ejemplo, decía entre comillas, la política medioambiental es el documento guía para la mejora medioambiental corporativa y su cumplimiento es fundamental para la integridad. Es un ejemplo cualquiera, ¿no? Precisamente es de la propia línea, ¿no? Y bueno, y finaliza con gestión medioambiental. Se cierra el entrecomillado y entre paréntesis estoy colocando ahí de inmediato los nombres de los apellidos del autor y la fecha de publicación precisamente de esta parte que yo estoy leyendo o de la obra de donde yo tomé esta referencia. Esa es una manera, les decía, si no, después de eso, ya ahora sí con sus propias palabras, me indican qué es lo que ustedes entendieron con esta parte, o bien por qué lo estoy colocando, ¿no? Todo debe tener una razón dentro de su actividad, por qué lo estamos usando. Otro punto que también podemos realizar es parafrasear. Ayer les comentaba, muchas veces vemos películas, vamos al cine, vemos alguna película, vemos alguna serie en la televisión, escuchamos alguna canción, vemos acerca de algún artículo, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos? Generalmente se lo platicamos a alguien más, lo que opinamos, lo que vimos, lo que leímos, lo que escuchamos. Precisamente, cuando nosotros se lo platicamos a alguien más, en ese momento estoy ocupando el parafraseo. El parafraseo no es más que explicar con mis propias palabras lo que yo comprendí de algo que vi, que escuché o que leí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes ya buscaron en internet, ya vieron todo el contexto del autor, ya vieron acerca del espacio, que significa en dónde se llevó a cabo la obra. Puede ser un espacio físico, puede ser solamente un espacio psicológico, puede ser el tiempo también, en qué momento se llevó a cabo la obra, si hay alguna fecha en específico, o ya me puse a investigar acerca de la obra, porque hay mucha información de las obras que ustedes están leyendo, cuándo fue publicado, en el momento en que se publicó, algo quizá que fue el contexto socio-histórico o cultural, algo estuvo sucediendo, alguna guerra, alguna manifestación, se dio quizá algún cambio importante en la sociedad en donde se creó o el autor creó esa obra, pues bueno, entonces voy a hacer referencia. Por eso les decía, vamos a necesitar información que buscar y por eso ayer les compartí los buscadores, diferentes buscadores de fuentes confiables, no se vayan solamente con Wikipedia, les decía, Wikipedia es una página que todos podemos editar. Entonces, como todos podemos editar, no siempre somos expertos para poder aportar nuestras ideas. Entonces, mejor vayamos a páginas en donde expertos comparten información que sí es fidedigna, que sí es actualizada y que sí nos va a servir para hacer una investigación, para hacer una actividad, por ejemplo, como esta que ustedes van a realizar. Entonces, aquel punto es que ya lo leí, ya lo busqué en internet, ya lo entendí porque muchas veces es eso, no entendemos diferentes aspectos que tenemos que analizar, pero por eso ya nos fuimos a buscar en internet, ¿no? Ya lo leímos, ya procesamos esa información, ahora me lo explican con sus propias palabras en cada uno de los aspectos
que ustedes estuvieron revisando dentro o están trabajando dentro de la plataforma, ¿va? Eso sería lo más padre, sería lo más fácil, yo se los recomiendo porque de esta manera ustedes están yéndose a lo práctico. Luego les fallan, por ejemplo, las citas o citar con APA o usar las referencias, bueno, acá ya es más fácil porque ustedes con sus propias palabras lo modifican por completo. Les decía, de un archivo existente que ya está en internet, que ya lo revisamos, que ya muchas generaciones lo han presentado, ahora yo lo explico con mis propias palabras y ya estoy creando un documento nuevo. Aquí el punto va a ser que se ha cambiado por completo. Si hay inicios, por ejemplo, solamente le cambiaron la parte del inicio, la parte del final o la parte de los conectores, cómo estamos uniendo las palabras en lugar de decir, por lo tanto, digo, concluyo que, etcétera. No solamente es eso, o no es del párrafo que encontré, reducirlo, eliminar ciertas palabras y listo. Con eso me quedo. No, en realidad es cambiarlo por completo para que ahora sí con sus propias palabras ustedes me expliquen qué es lo que entendieron de lo que acaban de buscar en internet. Les digo, será como mucho más práctico, más rápido y sobre eso ustedes ya van teniendo ideas, ¿no? Ideas más concretas de lo que deben de ir compartiendo, ¿va? Para citar la fuente, porque le estoy diciendo mucho, ¿no? Vamos a citar la fuente, hay que citar la fuente, es importante citar la fuente. Bueno, vamos a hacer esta revisión del punto que significa citar la fuente. Ahora, para citar la fuente, citar no es más que reproducir las ideas y las palabras de otros autores como información relevante. Es decir, yo encuentro información y digo, es que esto es muy importante, tal cual no lo voy a modificar porque me gusta cómo fue escrito por el autor. Entonces, solo lo voy a copiar y lo voy a pegar, pero lo pongo entre comillas para que se vea que no es mi idea, que es la idea de otro autor, pero yo la voy a ocupar para sobre eso basar ahora sí mi explicación o mi argumentación de lo que quiero llegar. Y dice, citar es reproducir las ideas y o las palabras de otros autores como información relevante, como sustento de nuestras propias opiniones. Entonces les decía, no nada más es copiar y pegar, es que a mí me interesó este punto que encontré y ahora lo voy a ocupar para desarrollar mi punto, mi idea. Las citas tienen varias funciones, sirve para darse cuenta de los avances del conocimiento en un campo, para la mención correcta de los autores. Por ejemplo, les decía cuando la idea es muy, muy interesante y entonces lo quiero compartir tal cual lo escribió él o ella. También puede ser para facilitar al lector la posibilidad de recurrir a la fuente citada. Por ejemplo, si yo veo que, ejemplo, ahorita porque está Tania, ¿no? Pero yo veo que Tania citó al autor y me pareció muy interesante cómo citó el autor Tania. Lo bueno es que Tania al final me coloca la fuente donde obtuvo esa información. Entonces yo para profundizar sobre el tema, me voy a la fuente que comparte ella y ahí reviso todo el complemento. Quizás solamente ella compartió una pequeña parte y sobre eso me voy a esa fuente y reviso todo el artículo completo, el documento completo, el libro completo. Y de esa manera, ahora sí que tengo yo una idea mucho más clara de lo que Tania quería citar con ese documento o simplemente para consulta, ¿ok? Entonces, es importante, les decía, para que también uno pueda ampliar sus conocimientos con la fuente que ustedes están compartiendo. Bien, y luego, ¿cómo se cita? Muchos de ustedes ya saben cómo citar con APA. Entonces, solamente es mantener la misma forma de citar al autor, puede ser con la misma guía. El link se los comparto en la parte de abajo, en donde ustedes se pueden guiar para poder, obviamente, citar con APA, pero ustedes lo ven manejando, yo creo que desde el módulo 1, así que va a ser muy, muy fácil que ustedes puedan continuar citando en APA, ¿ok? Pues bueno, esto es la explicación un poco más detallada que ayer les decía. Va a ser necesario que hagamos una revisión de lo que es plagio. Ahora sí ya queda más claro que es plagio. Ahora sí ya podemos decir, bueno, ya con esta información ya puedo evitarlo. También identificaron que en algo se les fue porque he encontrado, por ejemplo, actividades en donde hay algunos alumnos que comparten el argumento de la obra
y entonces al compartir el argumento se fueron a algo más que ya alguien más compartió, ¿no? Alguien más ya lo publicó. Entonces, sí va a ser necesario que ustedes vayan checando qué es lo que está faltando, en qué se están equivocando, si es que hay algo que no quedó muy claro, bueno, pues entonces hay que modificarlo para que así, de modo que todo sea completamente original. Les decía, he encontrado algunos puntos que están siendo tomados de otros autores y por eso entonces ya están incurriendo en plagio parcial. Así que mejor los invito para que ustedes chequen, valoren y sobre todo lo puedan, pues, identificar y aplicar para las siguientes. A lo mejor me dicen, bueno, ya no me da tiempo, ya no me da tiempo modificar la actividad tal cual la voy a dejar. Bueno, ok, entonces en la siguiente actividad trata de aplicarte, trata de identificar qué es lo que te estoy comentando, que debes de ir cambiando. Hay también muchos errores de ortografía. Hay puntos en donde veo que no se les entiende porque quizá todo lo juntaron. A veces también cuando trabajamos con dispositivos móviles, por ejemplo, con nuestro celular, y estamos escribiendo, a veces no podemos como que manipular tan rápido, ¿no? Como si tuviéramos una computadora y identificar si hay algún error de ortografía. Yo siempre les digo, chequen con el corrector o el autocorrector más bien de Word. Ahí les va indicando si es que hay algún errorcito, puedan ustedes modificarlo. Si es que hay algún detalle que ustedes tengan pendiente, quizá una coma, algún signo de puntuación, pues uno se los va mostrando, se los va resaltando. De ese modo ustedes pueden irlo corrigiendo y presentarlo de una mejor manera. Quizá para la siguiente, ahora sí ya lo tengan más completo, ahora sí ya lo pueden identificar. La verdad es que lo vamos a trabajar durante 3 semanas, entonces por eso es que yo sí les pido que chequen muy bien todos estos aspectos, que los vayan puliendo, porque como vamos a trabajar hasta la última semana en donde van a crear un cómic, pues obviamente va a ser necesario que todo lo vayan puliendo, de modo que en la última semana también cuando creen el cómic, puedan ustedes tener mejor puntaje porque ya identifican todos los elementos que desde ahorita están quizá teniendo alguna que otra complicación. ¿Sale? Y pues bueno, vamos a checar. Bueno, hasta ahorita, Tania, tú que estás aquí presente, ¿tienes alguna duda? Tania, ¿dudas? No, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, les comento, esto solamente es para que lo vayan mejorando. Si en algo ustedes consideran que se equivocaron, sí les pido que lo modifiquen de modo que no les afecte la calificación. Todavía lo pueden editar, lo pueden cambiar. Hay algunos que solamente les califiqué los que trabajaron día lunes y día martes en entregas. Los que hicieron entrega el de ayer y el día de hoy apenas los voy a revisar. Entonces, si hay algo que ustedes consideran que se tiene que modificar porque de alguna manera está como que cayendo en estos puntos que acabo de mencionar, entonces es mejor que ustedes lo cambien, ¿sale? Entonces, quizá la primera actividad es un poquito más compleja precisamente por esto, por la parte en que ustedes deben de leer 3 obras, tan solo la primera actividad, luego hacer todo este análisis de los diferentes aspectos que se tienen que identificar dentro de cada una de las obras, el contexto, la parte del argumento, la parte de los personajes, que es lo que yo creo que a algunos se les ha complicado mucho. Me han dicho, es que donde encuentro los personajes, les decía, hay que interpretar, quizá no viene tal cual, ¿no? Por ejemplo, no viene Juanita, Pedro, Gustavo, etcétera, pero podemos interpretar, bueno, habla de, pues supongo que 3 personas, una persona es esta, la otra es esta, la otra es esta, o quizá uno más, no lo sé. Ustedes traten de no ponerle nombre, pero sí de identificar, bueno, estos podrían ser los personajes eh, de los que se está hablando, ¿ok? Ahora, les voy a compartir el documento de lo cual algunos de ustedes, pues, en los cuales, perdón, ustedes han tenido algunas dudas.
para que lo puedan checar. Está dentro de la plataforma de la prepa en línea. Ay, no me aparece. Denme un segundito porque no sé. A ver, creo que es este. Ujú. Bien. Está dentro de los recursos de la plataforma, entonces solamente hay que checarlo. Se llama textos literarios, que está aquí, les decía, dentro de los recursos de la semana 1. Es el tercero, donde dice recursos, es el tercero. Y dentro de esos recursos, este es uno de los que yo considero que es de los más fuertes que les pueden ayudar muchísimo más. Se llama textos literarios, primero para identificar cuáles son los géneros y habla acerca de la narrativa, por ejemplo. Y de ahí de la narrativa habla de diferentes aspectos que se involucran con el texto narrativo, por ejemplo, lo que es el narrador, la persona que está contando los acontecimientos, las acciones, la historia en sí. Los elementos, otros elementos pueden ser la acción, por ejemplo, en la parte de la tabla se les solicita que ustedes identifiquen la acción, ¿no? Pues bueno, la acción son los acontecimientos que ocurren o pueden ocurrir en la narración. Algunos me han dicho, pues es que lo puedo explicar en 3 palabras, en 3 líneas. Puede ser la primera que inicia con el planteamiento, la segunda idea va a ser el desarrollo y la última va a ser el clímax o el desenlace. Y en 3 ideas me explican a grandes rasgos cómo se llevó a cabo la acción en cada una de las obras. Es muy sencillo, es muy fácil. De esta manera estoy incluyendo qué pasó al inicio, desarrollo y desenlace sin recurrir a narrar todo, simplemente con ideas concretas y ideas en sí. El escenario, que es también una parte que podemos nosotros identificar, puede ser el tiempo, el espacio, les digo, el lugar en donde se desarrolla la obra. Si es, por ejemplo, es en una casa, si es en un departamento, si es en un castillo, si es en la playa, etcétera. Entonces ustedes pueden identificar cuál es el espacio. Les digo, tal cual lo viene, entonces lo interpreto. Pues yo me imagino por lo que acabo de leer o quizás haciendo referencia. En la obra menciona esto, entonces considero que el espacio puede ser este, ¿ok? El ambiente, ¿cómo es el ambiente? Quizás si el ambiente, les decía, pues quizá en la playa, o el ambiente fue en el bosque, o el ambiente quizás es en la ciudad. Ya no es tanto como el lugar. El lugar es la casa, el castillo, el departamento, etcétera. Ya el ambiente va a ser lo que lo rodea, en donde, ¿qué es lo que rodea a ese castillo? Por ejemplo, bueno, está el bosque. Bueno, entonces quizá a esa casa pues estaba la playa, etcétera, o era una ciudad, y en la ciudad, pues bueno, era una ciudad muy, muy concurrida, etcétera. Entonces, eso lo podemos identificar. El tiempo es lo que les decía, quizá cuándo se llevó a cabo esa obra. Ahí sí nosotros podemos hacer una investigación acerca de la fecha en la cual se publicó y ya con eso podemos decir, bueno, quizá sí se basa mucho en cuando se creó la obra, que fue en el siglo tal, o de acuerdo a lo que yo entiendo, pues estaba un rey, estaba un castillo, se llevaba a cabo esto, entonces considero que en la época tal, que es cuando había castillos, reyes y demás, ¿ok? Por todo lo que estamos leyendo, es que vamos a interpretar muchas veces esa información, por eso es importante, les decía, leerlo. Personajes, ¿cuáles son los personajes que se llevan o que participan dentro de las acciones? Y en alguno, por ejemplo, eran 2 personajes nada más, eran 3. Algunos sí venían en específico, sí venían indicados cuáles eran los personajes tal cuales. Los que participaron, bueno, pues los voy anotando. Quizás eso pueden ir haciendo cuando vayan leyendo, pueden ir anotando las personas que van involucrándose dentro de la obra. ¿Ok? Acá ya sí no les pido tanto que los clasifiquen como principales, secundarios y ambientales. Acá sí les pido que sea nada más una lista de los personajes y listo. No va a ser tanta ahorita detenernos a especificar, pues quiero que me indiquen cuáles son los personajes principales, que son los que aparecen en toda la obra, ¿no? O cuáles serán los secundarios, o cuáles serán los ambientales o incidentales, ¿no? Entonces, no nos vamos a ir a eso. Y bueno, ya cuando hablamos, esto es de la narrativa, cuando hablamos de la lírica, que también se le conoce como poesía, pues bueno, entonces ahora sí,
ya tenemos ubicada que una poesía pues está escrita en verso, tiene rima, métrica, ritmo, tiene un destinatario poético, es la persona a la que tal cual están dirigiéndole el poema, el verso. Posee un tema, quizá el tema pueda ser la desilusión o pueda ser el amor, casi todos son así, ¿no? O puede ser, no sé, hasta inclusive hasta la familia. Son estructurados en estrofas y bueno, esta es la parte, les decía que la lírica, también están leyendo una obra que corresponde a la lírica porque es una poesía, entonces hay que identificarlo. Y bueno, las características de la lírica: involucra emociones, menciona la imagen poética, es lo que puede uno como que cuando el autor te dice con poquitas palabras muchas cosas y dices, ah, mire qué profundo era esto porque lo entendí de esta manera, ¿no? El sentido, cómo es que, qué sentido le da la obra, cómo es que nos hace a los lectores sensibilizarnos sobre el tema del que está hablando, ¿ok? Y también tenemos la parte de la, ajá, de la dramática, que es otro género al cual también estamos buscando y estamos leyendo y estamos empapándonos de toda esta información por medio de del género dramático. Pues bueno, tenemos mucho, yo creo que hay mucho más, tal vez, ¿no? Pueden ser escritos en verso, pueden ser escritos en prosa. Y ahora nos vamos con las características. La trama, igual como hablábamos hace rato acerca de las acciones, bueno, acá está igual involucrando acciones, diálogos que conforman el relato, las acotaciones que no son más que las sugerencias que hace el autor para orientar la puesta en escena de la obra. Puede ser que haya alguna acotación, alguna indicación, sobre todo les decía, sobre las obras de teatro, muchas veces hay algunas acotaciones, que es la sugerencia en donde está especificando quizá los sentimientos de algún personaje, está indicando algo en específico de ese personaje. Bueno, entonces será como una anotación que hace, que sugiere el autor. La interpretación de los personajes, cómo nosotros podemos interpretar a un personaje, quizá cómo lo vemos nosotros porque nos lo está planteando así el autor. La clasificación puede ser protagonistas, pueden ser antagonistas, los que son como que los malos de la obra, ¿no? Personajes igual, principales, secundarios, incidentales, etcétera. Y hay diferentes títulos que se involucran con esta parte del género dramático, la tragedia, la comedia, y acá hay diferentes. De hecho, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta de las obras que ustedes están leyendo, y ya tenemos acá la información de estas obras. Entonces ya nada más es cuestión de leerlo y completarlo o pasar la información a la tabla. ¿Ok? Y ya, son las fuentes de consulta. Bien. Ahora, esto les decía, creo yo, de las partes que ustedes necesitaban identificar más. Perdón, apreté sin querer un documento. Entonces, es de los elementos que ustedes necesitan identificar y está, creo que ahora sí, un poquito más claro, ¿no? Quiero mostrarles ahora otro documento rapidísimo. El documento está también dentro de los recursos de la semana, se titula Fondo y Forma y también nos sirve para realizar un análisis de un texto literario. Entonces, tenemos lo que es fondo, que ustedes lo necesitan para la actividad integradora número 2. Tienen que identificar el fondo y la forma de las obras que ustedes van a leer, de El perro y el cocodrilo y la canción del oro. Entonces, fondo, acá indica que fondo se refiere a las ideas, los pensamientos y los problemas que el autor intenta comunicar. Entonces, todo en la parte del fondo se involucran los argumentos que acabamos de revisar, el tema, la acción, el tiempo, el espacio, los personajes. Todo esto como que en breve
digamos que la parte del mensaje que el autor quiere dar, pues bueno, es la parte del fondo. Y la parte de la forma es como está escrita la obra. Ya también acabamos de hacer una revisión de los géneros literarios, entonces pueden ustedes igual identificarlos. Si la forma tiene que ver con algún género literario, por ejemplo, si está escrito en verso, está escrito en prosa, ¿cómo nos hicieron llegar ese mensaje? Ah, bueno, porque fue por medio de un poema. Ah, bueno, porque fue por medio de un cuento. Ok, entonces eso podría ser la forma. Ok. Y bueno, para los elementos del fondo, dice que acá podemos identificarlo por medio del argumento, del tema y de la acción. El argumento es el resumen, así es algo muy, muy breve de toda la obra. Ahora sí, responde generalmente el argumento a lo que sucede, a la pregunta qué sucede en la obra. ¿Qué sucede? Ah, bueno, por ejemplo, que un perro se encuentra a un cocodrilo, estaba tomando agua, etcétera, etcétera. Y de manera rápida, que ustedes lo van a hacer en algún punto de la actividad número 2, van a hacer la redacción del argumento. Con sus propias palabras van a platicar qué sucedió en la obra. El tema, todo esto se involucra con el fondo, ¿eh? El tema, bueno, pues, ¿cuál es la idea central? Quizá el engaño es la idea central, quizá la mentira, quizá el desamor, quizá la felicidad, no sé, ¿cuál sería la idea central de la obra? Y la acción, que ya lo habíamos platicado hace un ratito, generalmente son 3 partes, breves también en la acción, es el inicio, el nudo, el inicio, el desarrollo y el desenlace o el clímax, ¿ok? Ustedes en esta parte tendrán que explicarlo brevemente también cuál sería la acción. No todo lo tienen que explicar para decirme cuál es el fondo. Pueden quizá enfocarse en la parte del argumento, pueden quizá enfocarse en la parte de la acción, para que puedan explicar la parte, les decía, del fondo. También tenemos el tiempo, tenemos el espacio y los personajes que ya acabamos de revisar hace un ratito, pero bueno, el tiempo puede ser objetivo o cronológico. También ustedes pueden compartirlo dentro de la tabla de la actividad integradora número 1. Pueden decir si es cronológico, por ejemplo, si involucra horas, quizá esa historia se llevó a cabo en 3 horas, en 2 horas, en 5 días, en un mes, etcétera. Son quizá un poco más explícitos, ¿no? Puede ser subjetivo, puede ser psicológico, también quizá todo sucedió en la mente del personaje y nosotros no pudimos darnos cuenta en qué momento más que en la mente del personaje se lleva a cabo todo. El espacio, les decía, los lugares, el lugar o los lugares pueden ser no nada más uno, pueden ser diferentes lugares en donde se lleva a cabo el desarrollo de toda la obra. La pregunta para responder al espacio es ¿dónde se desarrolló la obra? Personajes, esto es muy, muy fácil, solamente las personas que aparecen, ya sea en toda la obra, aparecen como antagonistas, como los malos del cuento, muchas veces les decimos, aparecen quizá incidentales, solamente aparecieron una vez o 2 veces en toda la obra y solamente fueron una parte menos importante de todos los personajes, etcétera, ¿ok? Esto es a grandes rasgos, ahora sí. Todos los elementos que ustedes van a necesitar identificar los acabamos de revisar el día de hoy. Con esto considero que ustedes pueden tener un poco más de claridad en en sus ideas, en lo que van a trabajar en cada una de las actividades, para que sobre eso pues lo vayan desarrollando. Si tienen alguna duda, si hay algún comentario, si es que ustedes, por ejemplo, se quedan un poco confundidos en algún punto y no pueden avanzar, me escriben rapidísimo para que lo podamos pues resolver y sobre todo para que ustedes así no pase el tiempo, llega el día domingo y entonces ya lo quieran hacer y se satura la plataforma y tienen complicaciones, va a ser todo un caos. Mejor háganlo con tiempo. Les decía yo el día de ayer, chequen, por ejemplo, organícense. Puede ser que el día lunes y el día martes estuvieron revisando las sesiones que están ya planteadas en el foro de novedades. Ya vienen las sesiones, o sea, ustedes solamente ingresan a la sesión de la semana 1, de la 2, de la 3 y de la 4, donde les explican todas las actividades a trabajar. Vean también los recursos, todos los recursos de la semana 1, obviamente de todas las semanas, ¿no? Pero ahorita va a ser de la semana 1.
chequen las actividades, qué es lo que se tiene que ir trabajando. Ayer les daba como tip, busquen los audiolibros de todo lo que ustedes están leyendo ahorita. Por ejemplo, no tienen todo el tiempo de dedicarse y leer todas las obras. Bueno, entonces búsquenlo en audiolibro. De esta manera ustedes pueden estar haciendo quizá otras actividades mientras están escuchando la parte de las obras y de esta manera ya van avanzando. Cuando ustedes ya tengan un momento, un espacio en el que puedan ya sentarse a redactar, pues bueno, entonces ahora sí, trabajan, pero ya con toda la información que ustedes ya previamente estuvieron escuchando. Les decía, chequen también mucho la redacción, la parte de la ortografía. Hay actividades muy completas, pero hay muchos errores de dicto, yo digo, ¿no? Porque a veces la S que tenía que ir en la parte de la palabra anterior se juntó con la otra, o pusieron todas las palabras juntas dentro de una línea y no se dieron cuenta que no hubo separación. Entonces también ahí puede ser un poquito el problema. Entonces solo chequen, verifiquen muy bien toda esta parte que pudiera estar faltando, que pudiera estar fallando, para que tengan mejor promedio, mejor calificación. Si ustedes identifican, chequen también las retroalimentaciones, obviamente, si identifican que hay algo que les está fallando, que es una constante, bueno, traten de modificarlo. Si no encuentran alguna forma en que lo puedan modificar, escríbanme para que les pueda decir, mira, haz esto. Generalmente en las retroalimentaciones les estoy indicando, puedes revisar tal recurso, puedes irte al diccionario de la Real Academia Española. Ay, disculpen, se fue la imagen. Puedes irte al diccionario de la Real Academia Española, puede checar el autocorrector, verifiquen también que todo esto vaya mejorando poco a poco para que, les decía, al final, como lo vamos a estar trabajando constantemente durante las 4 semanas, va a ser importante que ustedes desde ahorita lo empiecen a trabajar y a trabajar y a trabajar para que sea obviamente ya más fácil, para que lo vayan como que haciendo parte ya de su rutina en donde ustedes van a estar trabajando y no nada más la argumentación ahorita, va a ser la argumentación en diferentes módulos, ¿no? Por eso les decía, es la base. Estos módulos siempre son las bases para los demás que no les cueste trabajo y ustedes lo puedan trabajar de una manera mucho más precisa. ¿Ok? Eh, hasta acá, Tania, dudas, preguntas. Tania, dudas, preguntas. Estoy leyendo la parte del foro aprendiendo. Y es una sugerencia que les quiero hacer. Desde ayer también se los había comentado. Cuando estamos trabajando el foro aprendiendo, es precisamente como lo indica el nombre, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos compartiendo alguna duda, alguna pregunta. En esta ocasión les estoy preguntando acerca de los personajes, acerca de las obras que han leído. ¿Hay alguna que les haya interesado? ¿Hay alguna que les gustó más? ¿Alguna que se les hizo un poco más difícil, etcétera? Y les he preguntado esto y veo que ustedes lo toman más como si fuera un foro social. No es un foro social. Se les agradece que ustedes compartan sus buenas vibras, sus buenos mensajes, sus energías positivas. Eso está muy bien, pero tienen que ir redactando, tienen que ir trabajando. Estos foros aprendiendo nos sirven para ir preparándonos para los foros, sobre todo de la semana número 4, en donde ustedes, y de la semana 3, que también tenemos una actividad tipo foro, en donde ustedes ahora sí se les va a contabilizar sus participaciones, se les va a calificar, se les va a dar un porcentaje. Entonces, solamente les pido que aparte de sus buenos deseos, también den respuesta a las preguntas. Si ustedes no practican esta parte de la argumentación, de tener preguntas que analizar, etcétera, en la semana 3 y en la semana 4 les va a costar muchísimo trabajo. Entonces les pido que se enfoquen en lo que les estoy comentando. Veo casi todas las participaciones han sido así. Les deseo una bonita semana, que pasen muy bonita noche. Me da gusto que hayamos llegado hasta acá. Les digo, no es un foro social. Está bien que sea el inicio de su mensaje, pero no nada más lo dejen así. Es un foro en donde estamos participando, en donde tienen ciertas especificaciones, así que les pido
que lo rectifiquen, que ahora sí compartan cuál es su punto de vista, que ahora sí compartan lo que yo les estoy preguntando, le den respuesta. Les decía, estamos practicando para que desde ahorita no nos cueste trabajo llegar a la semana 3 y ahora sí, no sé cómo participar, no sé cómo colocar mi inicio de mi mensaje, el desarrollo de mi idea, la conclusión, la firma, etcétera. Practíquenlo desde ahorita para que no les cueste trabajo, para que ya sea algo como que ya tengan un poquito más dominado, ¿ok? Es una sugerencia que les hago. Chequen muy bien los recursos, chequen lo que yo les estoy compartiendo en el foro aprendiendo. Hay muchos puntos que me gusta trabajar con ustedes, pero si no los leen, pues obviamente no les va a servir y yo lo que estoy haciendo pues es orientarlos para que tengan las mejores calificaciones. Ya después, cuando ustedes deseen modificarlo, va a ser muy tarde, entonces háganlo con tiempo, chequen lo que yo les comparto, les digo, y si hay dudas, les voy a compartir. Denme un momentito que se cerró mi plataforma. Les voy a compartir cómo es que se pueden. Ayer también lo revisábamos, pero no está de más. No está de más que en caso de que tuvieran alguna duda, sobre todo los que van a ver la sesión grabada. Listo. Si más adelante, conforme van revisando los recursos de la semana, van revisando también las actividades que hay que entregar, y les surgen dudas, tienen alguna pregunta, algún comentario, estos son los medios por los cuales se pueden poner en contacto conmigo. El correo institucional, abreviación de asesora virtual, av.wendylucia, todo junto, .rodríguez, @prepaenlinea-cep.edu.mx, ¿ok? Este es el correo institucional. Estoy contestándoles en menos de 24 horas para poderlos orientar quizá de una manera un poco más rápida. Tenemos el foro de novedades, que es en donde yo les estoy compartiendo casi todos son, o el foro de avisos, en donde les comparto la información que es más importante, que es más necesaria, que deben de saberlo todos. Bueno, aquí está también. Hay una parte donde se le puede dar réplica. Ahí ustedes me pueden contestar y me pueden contactar. El foro aprendiendo, que es el que yo les acabo de mencionar, el foro aprendiendo es en donde les pregunté acerca de los personajes, de las historias, cuál lectura les gustó más y aparte ahí ustedes pueden compartir preguntas, dudas, comentarios y entre todos como equipo podemos irlos orientando para que puedan irlas resolviendo y sobre todo ya si la duda es como un poco más personalizada, que una atención un poco más directa, entonces tenemos el mensajero de la plataforma para que me puedan contactar, para que me puedan escribir y sobre eso los pueda ir yo asesorando, ¿ok? Entonces, estos son nuestros medios de contacto. Tania, ¿dudas? Bueno, creo que Tania. Tania, ¿dudas? Ninguna duda. Ah, ok. Perfecto, gracias, Tania. Pues bueno, yo les agradezco, Tania, te agradezco que hayas ingresado a mi sesión. Acuérdense que los días miércoles y jueves a las 8 de la noche, como se acordó el día de ayer, vamos a tener nuestras sesiones, nuestros espacios abiertos de aprendizaje, donde ustedes pueden traer sus dudas, sus comentarios, algunas inquietudes que tengan, las pueden traer, las comparten aquí y como por eso es que me gusta trabajar con esta herramienta Zoom, para que los pueda yo ver, para que los pueda escuchar, para que en ese momento ustedes puedan abrir el micrófono y externar la duda que ustedes pudieran tener. Pues bueno, por eso es que lo realizo en esta herramienta, les comento. Pero acuérdense, los miércoles, jueves tenemos una cita. Previamente les voy a estar compartiendo los links de esas citas para que puedan ingresar. Si ingresan miércoles o ingresan jueves, adelante. Lo importante es que ingresen para que podamos ir, los pueda sobre todo pues ir apoyando, ir orientando sobre lo que tengan pendiente. ¿Sale? Pues les agradezco el tiempo. Nos vemos la próxima semana y sobre todo esta semana nos seguimos por los medios que les acabo de mencionar. Seguimos en contacto, ¿ok? Que pasen muy bonita noche. Gracias, Tania, por asistir y por quedarte toda la sesión. Gracias a ustedes también por ver la sesión grabada. Estamos en contacto. Bonita noche.